Bueno, en esta entrega vamos a estar hablando de lo que es la financiación de exportaciones o de las exportaciones, que en este caso consiste en lo que es de dotar de recursos monetarios o recursos financieros a todos los proyectos de exportación o aquellas empresas exportadoras que están precisando de un importante caudal financiero para hacer frente a sus compromisos asumidos con el importador, lo que tiene que ver con la fabricación, preparación del producto, el embalaje o el envase de los mismos, eh, los trabajos logísticos que eso requiere, pasando por todas las etapas operativas, obviamente, para poder en este caso cumplir con el importador y dependiendo del Incoterm acordado para poder en este caso suministrar la mercancía en el cual el exportador se ha comprometido. Bueno, entrando por la parte de tipos de productos, dice ahí en el material, y yo le estoy en este caso como siempre haciendo una síntesis, ya que tienen la versión extendida en los materiales que tienen a su disposición. Y tenemos lo que son en este caso, lo que es la materia prima o los bienes primarios, que son aquellos bienes que eh, normalmente son proveídos por la naturaleza o también en este caso proveídos de manera artificial, pero que en este caso requieren que se combine con otros bienes primarios con mano de obra y cargas fabriles para que pueda en este caso convertirse en un producto terminado listo para su uso, comercialización, consumo o en este caso para que pueda también pasar por un proceso de transformación dependiendo del tipo, porque muchas veces el producto terminado, suponiendo nosotros somos una fábrica, nosotros muchas veces, para nosotros el producto terminado muchas veces es materia prima para otra fábrica o para otra industria. Luego tenemos lo que son los productos semi elaborados o en proceso, los que son semi procesados que en este caso necesitan pasar por una última etapa o por unas últimas fases, en este caso para poder completar ese proceso de transformación. Aún no están listas para ser en este caso comercializadas, utilizadas o sometidas a otro tipo de actividad, sino que necesitan pasar por esas últimas instancias para que puedan convertirse en un producto terminado. Y finalmente el producto terminado, que son aquellos bienes que ya cumplieron con todas las etapas, en este caso de producción, ya son bienes en este caso terminados y listos para ser, en este caso, lanzados al mercado. Tenemos entonces lo que son características de los países industrializados, como pudieron ver, hay distintos datos importantes de los países, en este caso, que poseen varias industrias que justamente lo que acabo de decir, que manejan lo que es los bienes primarios o materia prima, los bienes en este caso semi elaborados, semi procesados y los bienes o los productos terminados, que son aquellas mercancías listas para ser expedidas, puestas a disposición, en este caso, de los distribuidores y del consumidor final. Dentro de lo que es esta parte, tenemos tres, en este caso, elementos esenciales o tres tipos de modalidades, lo que es la parte de financiación. Y empezamos por, en este caso tenemos el factoring, tenemos el forfaiting, tenemos el leasing, que vamos a estar dando en, dentro de lo que es esta etapa de nuestra materia, o en la última etapa vamos a estar en este caso hablando más específicamente estos tres puntos, pero adelantándoles un poco entonces factoring, que son en este caso aquellas empresas que se dedican a la adquisición de facturas, facturas crédito, entonces utilizan, en este caso sirven como aval para realizar trabajos de financiamiento. Y los forfaiting, en este caso, realizan trabajo de financiación, pero basándose en este caso en documentos de compromiso de pago como letra de cambio. Y leasing, que en este caso son actividades de arrendamiento. Entonces, se refiere en este caso a otorgar por un determinado plazo un bien, principalmente un bien de capital,
que en este caso, previa celebración de un contrato, se pone a disposición, en este caso, de la persona ese bien de capital y se va en este caso abonando una suma, una tarifa de manera mensual y luego cuando fenece el contrato se puede renovar nuevamente o en este caso el que tiene en su poder ese bien de capital tiene la opción de adquirirlo para que en este caso forme parte de su activo fijo. Luego habla que hay 111 programas que son en este caso programas o una serie de tópicos que en este caso establecen cómo van a ser las actividades de financiación, principalmente para los exportadores, qué requisitos, cuáles son los beneficios, el monto y otras cuestiones que se deben tener en cuenta para poder acceder al financiamiento de lo que es toda la parte operativa de las ventas internacionales. Luego tenemos lo que son las bancas de desarrollo para la financiación, que en este caso que tiene 3 pisos o en este caso 3 lugares, en este caso en primer piso, en primer lugar, que la operación es directamente a los beneficiarios, en segundo piso, en tercer lugar, los instrumentos de comercializaciones tradicionales y tercer piso o en tercer lugar, créditos a corto plazo. Entonces como son como 3 categorías que están en este caso establecidas lo que son las bancas de desarrollo, que son en este caso aquellas instituciones bancarias que impulsan o fomentan las operaciones de exportación. Bueno, tenemos luego acá lo que es la letra de cambio, que es un documento de cobro o compromiso de pago donde hay en este caso, tiene en este caso elementos o también se le pueden llamar intervinientes que están ahí, que son en este caso el girador. Tenemos en este caso lo que es el girado o deudor, tenemos lo que es el beneficiario, tenemos lo que es el endosante y luego tenemos lo que es el tomador también. Entonces, son distintas figuras que como tienen el material que van participando dentro de lo que es ese proceso de compromiso de pago, donde la razón principal de la letra de cambio que es una orden de pago. Una orden de pago, un compromiso que tiene el mismo peso de un pagaré también. Que donde en este caso el deudor se compromete a abonar una determinada suma de dinero en un determinado plazo, en una determinada fecha o antes de una fecha de vencimiento. Luego tenemos los tipos o formas que podemos ver, por ejemplo, que está que el más tradicional, que es en este caso donde se fija una fecha de vencimiento. Vamos a suponer que hoy estamos el 25 de octubre y sería en este caso de acá un mes. Entonces si se establece como acuerdo a cada un mes el pago, bueno, entonces fenecería o tendría un plazo máximo entonces hasta el 25 de noviembre para poder dar cumplimiento a ese compromiso de pago. Luego tenemos lo que es a la vista también, que es donde en este caso eh, el que tiene en este caso en su poder el documento, bueno, puede hacer uso de la misma en un momento, o sea que no hay un determinado plazo. Y así hay otros tipos de modalidades, pero como dije anteriormente, el más tradicional, el más utilizado es aquel donde se fija en este caso una fecha de pago. Entonces, como pueden darse cuenta entre las partes de lo que es la letra de cambio, que hay 3 fechas. Entonces, una sería la fecha de la confección del documento, la otra es la fecha, en este caso, del vencimiento del documento, y la otra es la fecha en el cual se paga ese documento. Entonces, vamos a suponer, se elabora, suponiendo que hoy sea el 25 de octubre, bueno, el 25 de octubre se elabora el documento, el vencimiento el 25 de noviembre, pero vamos a suponer que antes del vencimiento ya se procede a la efectivización de ese documento, vamos a suponer que es el 15 de noviembre, entonces está la otra fecha, donde se pone, bueno, la fecha de pago o la fecha de efectivización de ese documento el 15 de noviembre. Y como fueron las partes, entonces combinando eh, estas dos partes, entonces valga la redundancia, tenemos lo que son las partes o cada una de las secciones que se divide el documento,
Como dije, hay tres fechas. Bueno, hay un girador o un librador, en este caso, que emite el documento. Hay un deudor, que en este caso tiene el compromiso de realizar el pago correspondiente. Hay en este caso un endosante, que muchas veces es el girador mismo, que es el que cede sus derechos a otra persona. Y muchas veces esta persona, o en este caso el tomador, que es el que tiene posesión de ello y puede, en este caso, efectivizar en cualquier momento ese documento. Eh, Tenemos después lo que es el estado de resultado, que es un documento, obviamente de carácter financiero, en el cual se contempla todo lo que es toda la entrada de dinero o los ingresos y toda la salida de dinero o los egresos. Y a diferencia del balance, porque en este caso son dos informes relacionados entre sí, pero aparte son diferentes, ya que cuando hablamos de un balance estamos hablando de todo lo que es la parte patrimonial, o sea que tenemos por un lado el activo, que es cuánto es lo que la empresa tiene a su favor, y tenemos el pasivo, que es cuánto lo que la empresa en este caso tiene a cargo suyo, que tiene que cumplir en un determinado momento. Entonces, en activo, por ejemplo, podemos poner todo lo que es la parte de documentos a cobrar, la parte de clientes, o sea que todo lo que tenga a su disposición la empresa a favor suyo y todo lo que esté pendiente por cobrar. Y la contrapartida, que es el pasivo, que en este caso todos los compromisos y las obligaciones que la empresa tiene con terceros, obviamente empezando por su propietario, porque si dieron contabilidad siempre ven que la cuenta capital siempre está en el pasivo, porque es en este caso la deuda que la empresa mantiene con el dueño o con los dueños. Y luego están lo que es documentos a pagar y todas otras obligaciones, compromisos asumidos por la empresa que en algún momento debe cumplir. Y como dije, tenemos los ingresos y los egresos. Y los ingresos, que en este caso están compuestos por lo que son las ventas de la mercadería principalmente. Entonces muchas veces eso se le llama también ingreso operativo, porque hay uno, en este caso, que es un tipo de ingreso, pero que es el no operativo, cuando la empresa vende otros bienes que no sean mercancía. Vamos a suponer que la empresa tiene dos vehículos, pero está queriéndose despojar de uno de ellos, entonces la empresa vende ese vehículo y eso genera en este caso ingreso de dinero, entonces va a ser un ingreso no operativo. Pero si la empresa vende mercancías, bueno, ahí son ingresos operativos, que son en este caso los ingresos corrientes. Y los egresos, que están los costos y los gastos, como habíamos visto en tres anteriores, que habíamos hablado en este caso eh, de dos partes en el cual se componen los egresos, las erogaciones, que en este caso los costos, que van relacionados a lo que es la parte de producción o la parte operativa, y los gastos, que son en este caso salidas de dinero o sacrificios económicos no relacionados a ese sector, o que en este caso van relacionados a sectores que no corresponden a lo que es el área productiva o el área de producción o el área operativa. Y tenemos entre los egresos lo que son los egresos, por ejemplo, tenemos en este caso los costos, que son materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, en este caso de manera básica. Y la parte de los gastos, todo lo que es la parte de gastos administrativos, gastos comerciales, gastos financieros, y que le agregamos también los gastos, lo que es la parte de exportación o también de importación, ¿verdad? Dependiendo si dedicamos en este caso a la exportación o la importación. En este caso ahí se van a ir cargando, detallando todos los egresos, aquellas erogaciones que corresponden a las actividades de exportación o de importación, dependiendo en este caso del Incoterm, en el cual se acuerde si somos en este caso exportadores con el importador, o si somos importadores con el exportador. Y tenemos acá algunas modalidades también del estado de resultados, por así decirlo, que primeramente analizar un ciclo contable, o en este caso un ejercicio comercial. Entonces durante el año o al cierre, vamos a suponer del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, cuántos fueron los ingresos y los egresos, y si hubo utilidades o si hubieron pérdidas también en este caso. Si hubieron utilidades, bueno, hay que ir previendo lo que es el impuesto a la renta, con una tasa del 10% según nuestra legislación.
tributaria, que en este caso para una exportadora corresponde a la categoría de IRE general o impuesto a la renta empresarial de la categoría general por la magnitud, en este caso que representan tanto una importadora como una exportadora. Luego tenemos lo que es analizar una operación, supongamos una operación de exportación, entonces cuánto en este caso, dependiendo del Incoterm también, cuánto de ingresos es lo que vamos a tener y cuántos son los egresos que serían en este caso por todo el trabajo operativo que hay que realizar para poder ejecutar esa operación. Entonces, sí, desde el punto de vista comercial y principalmente pues, del punto de vista financiero, si es que va a ser conveniente para la empresa. Y tenemos también lo que es analizar un plano o proyecto, que en este caso se hace, pero de manera estimativa, se hace un pronóstico en este caso de las ventas o las exportaciones y un pronóstico también lo que sería la parte de los costos y los gastos. Obviamente que no va a ser el mismo monto cada año, sino que eh, siempre hay que hacer una estimación. Por ejemplo, a las ventas le podemos poner que aumenten 10% cada año y lo que sea en la parte de los egresos, los costos y los gastos un 5% cada año. Entonces nos sirve para poder en este caso crear un esquema de exportación o también de importación, ¿no? Entonces lo que sería en este caso si hablamos de la importación, bueno, las ventas en este caso sería lo que se hace a nivel local, ¿no? Porque en este caso cuando se importa sería un costo de importación, obviamente forma parte en este caso de los egresos, y luego las ventas serían los ingresos operativos, las ventas dentro del mercado local, o si en este caso eh, hacemos ambas cosas, importación y exportación, bueno, también parte, vamos a suponer, de lo importado se comercializa localmente y la otra parte se vende internacionalmente, entonces vamos a tener dos facetas ahí. Y si nos dedicamos a la exportación, bueno, netamente a las ventas internacionales son los que van a significar en este caso los ingresos operativos. Bueno, entonces cualquier duda o cualquier consulta que tengan lo pueden realizar en el foro de ayuda.